Me prestan atención, ya está grabando por acá. Vamos a ir terminando el semestre. ¿Mande? No importa. Sí, eso fue a propósito para yo poder estar sentado aquí. Porque también déjame ver si lo puedo mover más allá. Solamente para... ¿Ya? Bueno, está bien. A ver, tenemos como una clase un poquito atrasada de la semana pasada con relación a las tecnologías de riego, ¿ya? Existen muchas cosas que nosotros podríamos hacer con la finalidad de poder suplir las necesidades hídricas de nuestros cultivos, ¿ya? Recordemos un poco, en base a qué se coloca agua a una planta. ¿Qué hay que saber primero? ¿Qué cantidad administrable? Sí, ¿qué hay que saber primero? Ese teléfono póngalo en silencio, por favor. Ya, lo primero era el cálculo de la evapotranspiración, ¿no? Existen algunas formas, algunos métodos, están algunas fórmulas. Ya, por eso no queremos. Ya, ¿cuál método o cuál fórmula utiliza el programa que les había indicado en su momento? Este programa que se llama CROWAT. Ya, pero ¿cuál método para cálculo de evapotranspiración utiliza? Ya, si no lo saben pronunciar es PM, pónganle así PM. Peyman-Montiel es la traducción. Sí. Ya, este señor, bueno, se desarrolló esa fórmula para la FAO. Ustedes, sí, yo les he visto, he leído muchos trabajos de ustedes que citan bastante a la FAO, entonces me imagino que están empapados de lo que se trata la FAO. ¿Ya? Es la FAO quien ha desarrollado esa metodología y es una de las mejores por el hecho de que implica muchos factores ambientales para poder hacer el cálculo, ¿sí? Aquí desarrollamos una que era la de Torway, ¿sí? Y solamente utilizaba temperaturas. Solo usaba temperaturas y unas formulitas por ahí y se terminó, ¿sí? Si ustedes vieron en su momento, creo que les puse en pantalla en algún momento la de Peyman-Montiel, ese de ahí tiene radiación solar, tiene precipitación, tiene temperatura, tiene la velocidad del viento, tiene el coeficiente evaporímetro, tiene diferenciales del potencial de evaporación, tiene un montón de cosas, ¿ya? Es una fórmula que tiene un montón de variables, lo cual hace que sea mucho más efectiva que otra que solamente utilice una o dos variables nada más. ¿Ya? Entonces, calculamos la evapotranspiración. Una vez que nosotros conocemos eso, pasamos a analizar la edad del cultivo y el tipo de cultivo, ¿ya? Y ahí aparece un coeficiente, ese Kc, ¿ya? Que se conoce como coeficiente del cultivo para la evapotranspiración, y nosotros multiplicábamos ese Kc por la evapotranspiración y encontrábamos la necesidad hídrica del cultivo dependiendo de la edad, ¿ya? Entonces no es tan así solamente de echarles agüita a las plantas, ¿no? Aquí se habla de necesidad de cultivo. Claro. ¿Y qué cantidad se va a necesitar? ¿Por qué es importante saber? Primero, porque muchas de las veces estemos dando una cantidad mínima que, bueno, no va a llegar a las raíces como tal, ¿ya? ¿A qué me refiero? Ustedes riegan las plantitas y puede ser que
el agua empiece a correr sobre la superficie. Puede ser que el agua, porque el suelo está muy compactada, no logre infiltrar, pues solamente infiltre la primera capa donde no hay ni siquiera raíces de absorbentes. No, ustedes que ya conocen desde botánica cómo que son las plantas en realidad, de qué tipo de raíces tienen y dónde están las raíces que absorben nutrientes y agua. O muchas veces se puede quedar así en la superficie encharcada y se puede, Sí, le puede caer de conja a la planta. sí. ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros conocemos esto, pues empezamos a regar la cantidad necesaria para el cultivo. Sí, no es la misma aquí, no es la misma en La Concordia, no es la misma en Santo Domingo, no es la misma en Manabí. Tenemos que darnos cuenta de los climas. O sea, Exacto. Porque no vamos a regar la misma cantidad de agua en el verano como en invierno. Porque hay personas como que o sea, riegan la misma cantidad, no se dan cuenta del clima. Exacto. Ya. Entonces, el conocer las necesidades de agua que tiene el cultivo, a nosotros también nos permite, en el caso de no tener abundante agua, como es el caso de aquí, de esta zona, de Quinindé, de La Concordia, bueno, allá hay partes donde ya se vuelve más seco, donde uno camina 1 kilómetro y ya encuentra un arroyo, un río, un estero. Aquí están estos dos ríos emblemáticos que aparecen en el escudo de Quinindé, ¿no? Sí, uno hace un pozo y encuentra agua a una profundidad muy, muy corta, ¿sí? Entonces, eso no pasa en todos lados. Una carita. ¿Qué haces? Evacuar. Sí. Ya, entonces aparecen algunas tecnologías. Aquí se nombran 4 puntuales. Hay muchas más. Hay cosas que se pueden utilizar en casa, como por ejemplo, si ustedes tienen una macetita y quieren que haya agua constantemente en la plantita, uno podría ponerle un mechero a una botella plástica, ¿sí? Y que vaya conectado desde el agua que tiene la botella hacia el suelo. Entonces ese mechero poquito a poquito va a ir pasando agua, sí, por capilaridad a la planta. Entonces eso no es una tecnología, pero es algo que nos podría servir a nosotros en el caso de que, qué sé yo, vamos a dejar una semana en la casa y no tenga con quien me riegue las plantitas. Algo O sea, como que no traslada agua en grandes cantidades, no queda poco. Claro, y bueno, y no estamos calculando tampoco la cantidad de agua que requiere el cultivo, simplemente estamos colocando como para que no se muera la planta. Ya, entonces aparecen 4 cosas puntuales. Esto debería actualizarse poco a poco, en lo poco que le queda a la materia de ríos y drenajes de aquí en adelante. No me refiero a ustedes, sino a la MAI, ¿sí? Primero está el uso de poliacrilato de potasio en el riego. Me imagino que en algún momento ustedes han de haber escuchado esto de la cosecha de lluvia, siembra de lluvia, cosecha de lluvia, eso es un polvito, ¿no? Hay algunos, no solamente es el de potasio, sino también es el de sodio. Lo que sucede es que el sodio, puede mezclarse con algún cloruro que uno aplique en el cultivo. Como ustedes estarán estudiando, ¿no? Uno de los fertilizantes que suele aplicarse es el muriato de potasio. Y el muriato de potasio como tal es cloruro de potasio. Y si yo aplico este fertilizante y estoy aplicando poliacrilato de sodio en vez de potasio, yo voy a provocar que ese sodio que estoy aplicando allí más el cloro que viene en el fertilizante se mezcle y forma ¿qué? ¿Qué es el cloruro de sodio? El cloruro de sodio. Ajá. ¿Qué es cloruro de sodio? Eso que comen todos los días, pues. La sal. ¿Ya? Ya, la sal, ¿no? Ah, exacto, uno podría... aparece lo que es la sal
y mi cultivo empezaría a sufrir estrés, se pone amarillento, se puede morir. Recuerden que hay una de los puntos en la calidad del agua que es la salinidad del agua, así mismo como la del suelo. Sí, certifica el suelo. Sí, hace que las partículas se empiecen a... Ajá, entonces... Exacto. Entonces, en ese sentido hay que tener mucho cuidado en el usar productos químicos y los fertilizantes. ¿Sí? No es que uno compra un fertilizante, yo les digo, saltándome un poco de la materia, ¿no? Que igual es como una mezcla entre riegos y nutrición, siempre es algo que va de la mano. Tengan mucho cuidado en el caso de que alguna vez vayan a hacer alguna planificación de fertilización o aplicaciones de productos químicos. Tienen que saber la compatibilidad que estos tienen, porque al mezclarlos pueden formular algún otro químico que vaya a hacer daño al cultivo. ¿Sí? Al formular los fertilizantes, porque los fertilizantes uno está acostumbrado a irse al almacén y decir deme un abono completo, deme un Yaramila, deme qué vas a ver, nitrofosca, deme 10-30-10, cuando en realidad ustedes como técnicos deberían formular sus propios fertilizantes, ¿sí? Decir, por ejemplo, este cultivo requiere 15 kilogramos, por decir 100 kilogramos de nitrógeno, 20 de fósforo, 30 de potasio. Entonces yo voy a comprar lo necesario para cubrir eso de allí, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con qué fertilizante se compra para que no se vayan a producir sales y me vaya a dañar el cultivo más bien, ¿ya? Estamos aquí en esta zona donde suele ser muy lluviosa, donde si aplicamos algo de sal y es mínima, con el efecto de la lluvia podría lavarse sin problema, ¿ya? Pero imagínense hacer ese tipo de cosas en lugares muy secos como Manabí, como Loja. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones, ¿no? Una pregunta, ¿y qué efecto provocaría la sal con el sol? Una planta. Ya, a ver, la sal, ¿qué es lo que pasa realmente? La sal se mete en las partículas del suelo. ¿Recuerdan ustedes? Yo les hablaba de lima, arcilla, arena, que también me imagino que hablan del suelo. ¿Ya? La sal, hay en el suelo hay algo que se llama capacidad de intercambio catiónico, ¿ya? Que es como la capacidad que tiene el suelo para recibir nutrientes de la planta y cambiarlos por nutrientes que tiene pegada en el coloide del suelo, ¿no? Si tiene nitrógeno pegado ahí en la arcilla, la planta le da otra cosa, que puede ser carbono, puede ser oxígeno, puede ser... Y hace un intercambio, ¿no? Y el suelo le da el nutriente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la sal? La sal despega todos los nutrientes del suelo y se queda pegada a ella en la partícula, ¿ya? Y como se queda pegada ella en la partícula, empieza a ser absorbido por las plantas, porque las plantas no pueden decidir como nosotros qué comer, ¿ya? Sino que uno depende de la característica de la planta, uno se va a... No es que ellas deciden, no voy a comer esto, voy a comer lo de acá. Si está disponible y está absorbible por la planta, lo va a absorber. Entonces, la sal entra en la planta, y ahí recuerden fisiología vegetal, yo no me acuerdo mucho de eso. Ocurren algunos problemas en los sistemas que tiene la planta, provocando desbalances nutricionales. No sé si en algún momento ustedes han visto a alguien aplicando sal en grano en las palmas. Sí, las plantas empezaron a amarillarse, las hojas cuajeras empezaron a amarillarse, y los racimos empezaron a pesar menos. No sé, un tipo de sal, porque están colocando algunas variedades. Hay algunas arecáceas, se llama la familia de las palmas, que toleran la salinidad como el coco. Entonces, habría que ver la variedad, qué tan tolerante es a la salinidad. Y también hay que ver el suelo, ¿no? Supóngase que usted aplicó y llovió enseguida, entonces muy probablemente se lavó. Sí, hay muchas cosas que uno tiene que analizar en ese sentido. Ya, eso es más o menos lo que pasa.
Ese bombardeo de nubes, ¿ustedes han escuchado alguna vez? Bombardeo de nubes. Ya cuando se aglomeran las nubes así. Se aglomeran y nos empiezan a disparar. No, para. A llover, pues. Ah, nos empiezan a disparar las nubes con la lluvia. Con la lluvia y con los relámpagos. Te va a tirar agua. Ya, el bombardeo de nubes es... A ver, el agua tiene su ciclo, ¿no? Hablando de la naturaleza como tal. No tengo aquí una fotografía, no tengo una imagen. Pero, los ríos, los riachuelos, todo lo que viene de las cordilleras baja hacia las costas y termina desembocando en el mar. ¿Ya? En el mar, aquí en verano, en Ecuador, por efecto de la corriente del Niño, que es una corriente cálida, el agua se vuelve caliente y se vuelve fácilmente evaporable. Entonces se evapora, ¿ya? Y sube en forma de nubes. Las nubes, por la forma en que gira la Tierra, empieza a moverse hacia las costas y choca en las montañas de los Andes, en la cordillera de los Andes, ¿no? Y empieza, como choca ahí, empieza a llover, y empieza a llover hacia acá, ¿ya? Por eso es que en esa zona, en la zona por aquí cerca, como Tandapi, Ayuriquín, son zonas sumamente lluviosas porque ahí es donde chocan las nubes, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es el ciclo normal. ¿Qué es lo que pasa? Llega hacia esta zona, son zonas altas, son zonas frías, el vapor de agua se empieza a condensar y se empieza a transformar de gaseoso a líquido, ¿no? Entonces empieza a llover. Ese es el ciclo normal. Uh-huh. ¿Qué es lo que han desarrollado por ahí? Mediante un estado de la... Bueno, les voy a dejar eso para que sigan avanzando. Bueno, disparan algo a las nubes y las nubes se condensan y empieza a llover. ¿Mm? Aquí no sucede mucho. Eso lo hacen en la Tacunga para los brócolis. Sí. Bueno. Sí. Ya, y bueno, están las máquinas de riego de avance frontal y las de avance circular, que es algo que ya les he mostrado en algunas ocasiones. Sí, entonces eso de ahí, bueno, ya lo vamos a ir analizando de a poco. El poliacrilato de potasio. A ver, ¿ustedes se han visto esto o no? Ni por video. ¿Ah? Sí. Puede ser en cualquier suelo. Pero claro, evidentemente se utiliza donde hay menos cantidad de agua. Ya, el poliacrilato de potasio, aquí dice que es un polímero. Polímero es un concepto de la química, donde es una mezcla de carbono, bueno, un poco de cosas que hay ahí. ¿Qué es lo que hace? Es como expandirse, formar como una especie, como dijo su compañera, de gel, ¿sí? Y empieza a absorber grandes cantidades de agua. Dependiendo de la casa comercial, puede inclusive absorber 700 veces su peso, ¿sí? Es decir, que si yo pongo 1 gramo de poliacrilato de potasio, ¿cuántos gramos voy a tener al final? 700 gramos del gel, ¿ya? Si pongo 10 gramos del poliacrilato de potasio, ¿cuántos gramos voy a tener? Si tengo 10 gramos, si pongo 10 gramos. ¿Ah? ¿Se multiplica por cuánto? ¿Por cuánto? Por 700, 10 por 700. Ajá. Finalmente, rapidito, 7000. O sea, ahí saco mi celular. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es absorber grandes cantidades de agua. ¿Ya? Últimamente, esto ha sido como
no sé cómo sea en otros países en realidad, pero últimamente ha empezado a llamar mucho la atención aquí en Ecuador. Hay algunos productos de algunas casas comerciales, creo que la más común es esta que le dicen cosecha de lluvia. ¿Sí? Parece que así mismo se llama el que los vende, la casa comercial que los vende. ¿Ya? Ellos venden, si no me equivoco, es una fundita de 1 kilo, que viene en 1000 gramos. ¿Ya? El precio parece que está por los $20, $25 me parece. ¿Ya? Y el ratio que ellos tienen es como de 400 litros. Es decir, que por cada gramo que ellos coloquen, van a obtener 400 gramos de agua, ¿no? Ese es el ratio que ellos aseguran. Esto no es como una marca nula, ¿no? No. No sé si han visto alguna compañía. Sí. Ah, Eso mismo es. Eso que se infla. Sí, eso mismo es. Pero ¿qué tiempo pasa hasta que en sí se diluye en la tierra? Ya. En el suelo. Esto igual, dependiendo de la casa comercial, puede durar de 2 años a 7 años en el suelo. ¿Ya? Esto no es un... ¿Cómo les explico? No es que es que yo le pongo eso y yo no voy a regar más. No funciona tan así. ¿Ya? Que toca seguirlo alimentando. Sí, aproximadamente, bueno, uno por ejemplo lo puede colocar en polvo o lo puede colocar en gel. ¿Ya? Eso es indistinto. Depende más de la época del año, ¿no? Si estamos en invierno, lo puedo aplicar en polvo sin ningún problema. Si estamos en verano, obviamente tengo que aplicarlo así, porque si yo lo aplico, no va a funcionar en nada. ¿Ya? Entonces, aproximadamente de 40 a 60 días, este vuelve como a hacerse polvo de nuevo. Creo que esa es tu pregunta, Diego. ¿Ya? Uno, si lo agrega en gel, de 40 a 60 días, vuelve a hacerse polvo. ¿Ya? Empieza... Lo que hace el gel realmente es absorber el agua y empezar a liberarla poco a poco. Se comienza a deshidratar. Sí, se empieza a liberarla poco a poco y esa velocidad con la que libera el agua pues, es la que la planta absorbe, ¿no? Y para mantenerse cargado, Ya, exacto. Entonces aquí, teniendo el poliacetato de potasio, nosotros podríamos regar cada ¿cuántos días? 40 días. ¿Por qué? Porque ya se deshidrata totalmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que logramos realmente? Es disminuir las frecuencias de riego. Esa es la ventaja que tenemos. ¿Recuerdan el programita que, bueno, el Grower, él hacía algo por década? Es decir, que cada 10 días se programaba un riego dependiendo de las necesidades hídricas que tenía el cultivo. Entonces, en base a eso yo debía tener 4 riegos en 40 días, ¿no? Con esto yo logro reducir a 1 riego cada 40 días. Eso implica que yo esté, cuando hablo de dinero, pues estoy invirtiendo 4 veces menos. Si para regar 1 hectárea a mí me cuesta, qué sé yo, $100 por combustible, por el agua, por lo que sea, por nutrientes, por lo que sea que yo tenga que aplicar, es decir, que de las 4 aplicaciones yo gastaría $400. ¿Sí? Al tener esto, ya solamente gastaría $100 cada 40 días. Lo estoy suponiendo, porque puede ser que valga menos, como puede ser que valga más. ¿Sí? Entonces, eso. Ahora que ya sé que la mayoría lo ha visto por los pañales. Hay una cosa que viene en la farmacia, como ponen los medicamentos. En las toallas sanitarias. Ah, mentira. Sí. Pero ese es que viene para poner los medicamentos que se usan en la nueva. También uno los pone en piel y se hace que Empieza a absorber el agua. Ah, te habla del que se hace hielo. sí. Pero eso es otra cosa. Sí, se congela. Eso es como un gel que simplemente se congela para mantener los medicamentos. Cuente. Es que le quería decir, aquí dice en la página de ellos que dura 5 años, eso es lo que le preguntaba.
Así, es lo que les comentaba, que dependiendo de la casa comercial, esto en el suelo puede durar de 2 a 7 años. En el caso de que ustedes están consultando cosecha de lluvia, si ellos mencionan que su producto demora 5 años en el suelo. ¿Ya? Si es un cultivo de maracuyá, pues hasta ahí, ¿no? Si es un cultivo ciclo perenne, yo voy a sembrar, qué sé yo, guanábana, palma, cacao, está bien, al momento que la siembro yo la aplico. Pero después ya se lo digo ya complejo porque esas raíces están por todos lados y si yo empiezo a cavar para ponerle el producto, voy a empezar a dañar las raíces, ¿no? Entonces, tiene sus ventajas y desventajas. ¿Ya? Entonces, sí han estado familiarizados ustedes con esto, pero no sabíamos decir que Aquí hicieron una práctica. los del primer semestre. la diferente. Sí. Los del primer semestre. Pero ellos aplicaron ya en gel. Ellos consiguieron en polvo y lo hicieron en gel. Ajá. Eso fue con extensión, me parece. Sí, una capacitación que ellos hacían en el primer semestre, algo así era, no recuerdo muy bien, porque fue hace como 2 años. Ya, entonces, parece ser que las mujeres siempre lo usan, los niños, los bebés. Todos lo hemos usado. Nadie sabía las funciones que tenía parte de esa educación. Un ejemplo de su funcionamiento se lo puede encontrar en los pañales desechables. Ustedes no saben realmente lo que pasa con ese pañal después de que es desechado, ¿no? Eso sí ya lo saben. Entonces, sí. Bueno, un pañal es plástico y a la final eso no es que se deshace todo. Sigue No, sí, o sea, como tiene la cantidad de romperse, ahí puede ser liberado eso. Sí. Correcto. Entonces, el otro punto es el bombardeo de las nubes. Como les había comentado, eso suele, no sé en este momento, pero solía utilizarse en la parte de Tacunga, para que llueva en algunos cultivos, como por ejemplo el brócoli, ¿sí? Que es una zona brocolera del país, ahí donde tiene su finca el Herbas, ¿cómo es? Candidato a presidente, ¿cómo era? Javier. Ya él tiene unas haciendas brocoleras por ahí, entonces es más o menos cómo funciona. Se utiliza este producto, yoduro de plata, ¿sí? Entonces lo que se hace es, en una concentración con yoduro de plata, primero hay que identificar las nubes. No es que yo voy a disparar por disparar y ya va a llover, porque puede ser que el cielo esté despejado, no es que se van a formar nubes. Las nubes ya deben estar ahí. Lo que sucede es que iba a llover en otro lado, ¿ya? Y lo que se hace es acelerar la condensación. Entonces, se dispara a la nube se empieza a condensar y llueve, ¿ya? No es que yo voy a disparar y me va a llover porque tiene que llover. ¿Sí? Más práctico sería cuando está así semejando. Podría ser, pero... O igual es oscuro decirlo así. Serían solo las nubes que están cargadas. Que se sospeche, ¿no? Es que tienen que estar cargadas de agua. No le ponemos oscuras, literalmente. Sí, es claro, no es cualquier nube, porque hay las nubes que salen de la fábrica, de las que queman, de las quemas de combustibles, entonces no... Pero hay un visor Sí, para... sí, si yo, cuando decía ya tiene que detectar la nube y dispara y no cae agua.
piso para el lado. Aquí, O sea, ya hay cálculos considerando que esa es. Ya, ahora puede que usted dispare a un lado y vaya a llover allá y no lleva donde quiera que lleve. Voy a empezar con la nube. Ya, creo que él iba a decirnos algo. que depende, que depende de la altura en la que se localice, porque pueden haber lo que son lloviznas, granizo, Claro. según la altura de nuestro nivel. Es correcto. Aquí, bueno, aquí no pasa eso, ¿no? Pero en la sierra, Ahí corre por tu vida. eso, entre más alto sea, más probabilidad tiene de que se congele al caer, entonces puede caer granizo. Eso es lo que sucede. O sea, no es que se hace un cálculo así tan... Igualmente, las avionetas traen un bar donde miden la altitud y según la altitud la liberan. Sí, bueno, es que no solamente las avionetas, bueno, la parte de arriba, ¿no? Puede utilizar un cañón. Desde tierra también se puede disparar. ¿Qué pasa muy bien? El viento Para influye. uno el viento está. Claro, lo que puede pasar es que yo, como le decía acá a Kareli, yo disparo y por el viento la nube se va a llevar al otro lado. Entonces son cositas así que se manejan. Ahora, esto es muy polémico porque dice la gente que produce enfermedades, provoca lluvias ácidas, lluvias contaminantes. ¿Sí? El tema de la lluvia ácida también hablamos cuando hace sol y llueve. Lluvia ácida es cuando hay... El libro de ciencias naturales. Tenemos acá en Esmeraldas la refinería, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso, si ustedes creo que han visto por ahí, está constantemente demandando humo, ¿no? Ese humo no es de agua, sino de la quema de algunos... sí, una mezcla del petróleo con los químicos para poder refinar lo que se va a obtener. Entonces, algunos de esos químicos pueden ser muy perjudiciales para la salud. En la dermis hay bastantes personas que tienen problemas. Al mezclarse eso con las nubes de agua, y al condensarse, pues va a llevar un poco de estos químicos hacia la tierra. Entonces, en Ecuador tenemos ese problemita acá, ¿no? En Esmeraldas, lo único que creo que mandamos más contaminantes. De ahí lo otro son los escapes de los vehículos, que son los mayormente contaminantes, pero eso es algo que dicen que se reduce con los catalizadores y que bueno, no es tan fuerte, ¿no? Pero a esto sí le atribuían. Dicen que eso provocaba lluvias ácidas, que provocaba lluvias que son dañinos para la salud humana. Entonces, no hay ningún estudio que diga aquello. ¿Ya? Pero puede que no haya estudios así mismo porque no haya quien los financie, porque no les conviene a las personas que desarrollan estas cosas, ¿no? Entonces, puede ser que haga daño, o puede ser que no haga daño. De ahí nace de no recibir la lluvia los primeros 15 minutos. Ah, no, eso no lo conocía yo. Eso es un secreto de la abuela. No, de verdad. No, eso no lo conocía yo. No sabía yo que no había que mojarse los primeros 15 minutos de la lluvia. En realidad. A veces uno la agarra ahí. Claro, yo no lo hago como ya. Sí, no todos tenemos la suerte de estar en casa todo el tiempo. Ya, entonces eso por ahí. Esto de aquí, no sé si lo conocían. No. Yo soy bueno, No, el bombardeo de la ciudad. el disparo. Ya, esto yo lo aprendí creo que a los 7 años cuando estaba en la escuela. Me dijo un profe, mire, esto están haciendo en la sierra y esto es muy dañino para la salud y no sé qué, no sé cuánto. No,
Yo me he dado cuenta que los profesores dicen muchas cosas, pero que son como así, como unos datos así. ¡Pac! Dicen un dato, ¡pac! Y siguen la clase. ¿Ya? Sí, hay de todo en la vida. Por decir, ahí ya, en esa imagen, por darle a la nube, al Puede que y lleva al otro lado. puede que tire el yoduro de plata sobre cuando es una avioneta. Ahora que hay los drones, pues, inclusive podemos utilizar ese Los drones forman parte de la agricultura de precisión. Sí. Sí, entonces se podría utilizar eso para el bombardeo de las nubes, para que empiece a precipitarse. Pero un dron no va a llegar a esa altura. Es que las nubes no son altas, ¿No? ¿no? No va a tener mucha velocidad, también es chiquitito ahí. No, pero ustedes hablan de los drones de juguete. No hay, o sea, drones comerciales esos que trabajan hacia la agricultura, ¿no? Hay unos drones que son ya especializados en estas cosas, que se elevan 2-3 kilómetros de alto. Ya, esto de aquí, no, las nubes no están ni a 500 metros, están cerca. Sí. Ya, entonces esto, ¿no? ¿Mande? ¿Y su dron? Cuidado que Ya, ese dron es de juguete, ¿no? Ese droncito que dicen, ese es el que me estaba preguntando. Ese es de juguete. Ese creo que solamente tiene una cámara para tomar fotos en VGA, no es ni siquiera normal, entonces. ahora aquí cerca donde tuvimos ese día la visita de Ecoforestal, hay una finca muy grande en la cual están utilizando bastante la agricultura de precisión con los drones Para acá también me parece que están empezando a utilizar bastante los drones, para el tema de fulminación, la poca en maíz. el cultivo de maíz, sobre todo. Pero eso No, la eso es avioneta es privada. Ujú. No es para ellos. Sí, los drones, lo malo es que son caros, toca todavía alquilar. Pero hay una microempresa que tiene y está Sí. alquilando. Por eso todavía hay que alquilar porque son caros. Por mi casa un señor estaba trabajando con un dron que era más o menos así. Una poma de 20 litros, se va a reflejar, valía 15.000 mencionó. 15.000, 20.000, 25.000. Hay una de 40 litros. Una de 40 litros. Sería. Sí. Algún momento he de comprar para mí, sí son útiles. No, Sí son buenos. usted mismo lo manipula y va a hacer el cachorro por ahí. Eso, pues imagínense, en 10 minutitos fumigar una hectárea. ¿Cómo cobra la hectárea? No se paga muy caro. Creo que cobran 10, 15 dólares la hectárea. ¿Qué vamos que vamos con el dron? Ya no vas a fumigar 2-3 hectáreas. No, así se fumiga poco. Se lo digo, no te vas a fumigar 2-3 hectáreas. Y 10 para arriba. Por hectárea. De 10 a 15, 20 dólares no cuesta mucho. Simplemente. No cuesta mucho. La avioneta creo que cuando uno pasa de 50 hectáreas cobra 15 la hectárea. Yo una vez hice un posteo de eso. Y cuando es una hectárea, 5 hectáreas cobra casi a 100 dólares. Ay, no. Porque tiene que volar. El revés está bastante. Es que gasta más el sol de despegar. Claro, por el combustible que gasta y el vuelo y las horas y todo eso, ¿no? A medida que son más hectáreas, pues es más económico. Ya, esta máquina de riego de avance frontal entraría en la clasificación de los riegos de dispersión móviles, ¿no?
Aquí creo que hay una fotografía de esto. Son estas máquinas. Tienen unas llantitas y acá tienen, como quería hacer su compañera Cuello, un riego de aspersión aéreo, viendo las aspersoras de arriba hacia abajo, ¿no? ¿Ya? Y eso está conectado a esta que estaba acá, al tractor. ¿Ya? El tractor tiene aquí una especie de bomba que está conectado a la toma de fuerza, ¿ya? Y el hecho de que gire empieza a succionar agua y a mandarla por estas tuberías a toda la máquina. Entonces, si se dan cuenta, aquí abajo tienen un canal que está lleno de agua y que a medida que el tractor va avanzando, pues toda la máquina va avanzando, lo que le permite hacer esto, ¿no? Le permite rodar y le permite avanzar. Pero eso es ya para establecer un solo cultivo. Sí, una línea que va avanzando. Y sí, un solo cultivo. Pero, a ver, tiene ventajas y desventajas, ¿no? No podemos utilizarlo en quebrada. Tiene que ser sumamente plano, del 0 al 5% dependiente más o menos. Es exclusivo para el monocultivo, ¿sí? Les he hablado mucho de donde lo he visto yo, en la zona de Naranjal, para regar los cañaverales. Milagro, ajá, para regar los cañaverales. Ellos utilizan este sistema. ¿Ya? Eso son tierras sumamente planas, son miles de hectáreas que tiene el ingeniero Valdés allí para desarrollar esto. Y se manejan dos tipos de sistema de riego. Al principio empiezan con riego por surco, es decir, empiezan a regar por surco hasta que la planta alcanza una altura donde ya es imposible ingresar ahí, porque ustedes, no sé si han visto la caña como tal, uno no puede meterse cuando uno quiera. ¿Sí? Entonces, ahí en ese instante, pues, como empieza la caña mismo a botar hojas, todo, se empiezan a tapar los surcos, ¿no? ¿Y la altura? ¿Qué tanto se da la altura? Esa sí se la debo, pero debe ser para empezar a regar así, de 1 metro más o menos, 1 metro y medio. Tiene su regulador, seguro. Ah, usted pregunta la altura del... Sí. Ya, igual se regula, ¿sí? Puede llegar desde la base, que pueden ser 15, 20, 30 centímetros, hasta 3, 4 metros de altura que puede tener esto. Se va a regular. ¿Según la altura o la presión? No, No, la misma presión. sí, eso no es mucho problema. Es simplemente para que el agua no lastime las hojas. Sí, porque más alto pues va a golpear más la gota al Pero así cultivo. como se ve en la imagen, rega agua de exceso. No, Ya va regular. Es tipo así como. es similar al riego de goteo, perdón, el riego de aspersión. Es lo mismo. ¿Sí? Lo que pasa es que esto empieza a moverse. Ya riega lo suficiente en esta línea, avanza un poco. Y avanza un poco. Y avanza un poco. Es temporizado. Ahí lo puede hacer como usted dice, temporizada, donde termina de regar esa área y avanza un poco, o también puede ser que vaya a una mínima velocidad. ¿Sí? Entonces, en lo que empieza a coger el goteo hasta que termina de pasar la máquina, ya puede suplir sus necesidades. ¿Sí? Entonces, este es el avance frontal. Debe ser sumamente costoso. ¿Sí? Eso es algo móvil. ¿Ya? Debo tener tractores, debo tener canales, debo tener bombas, debo tener toda esta infraestructura Rieles. que puede ser o de acero o de si es acero es sumamente caro, metal galvanizado, ¿no? Entonces, Hacer unos fiares, ¿verdad? ese acero es muy caro. Una puertita como aquí debe costar unos $700. Hacer unos fiares. Eso debe hacer. Es muy caro eso. ¿Ya? Y lo otro, que esto sí no hay aquí, avance circular, de forma esta. Es el mismo sistema, ¿ya? Solamente que este tiene un pivote en el centro. Empieza a dar vuelta ahí. Tipo compás. El tractor, digamos, pongámoslo así, el tractor está aquí. Ya, la bomba de agua está aquí. Y toda esa agua se succiona de aquí hacia el sistema
este lineal. Es el mismo sistema, lo único que cambia es la forma en cómo se riega, nada más. ¿Sí? Entonces esto empieza a dar vueltas y empieza a regar el cultivo así. Ya, dícese que esto hay en Canadá, en Estados Unidos. Ustedes pueden buscar así en internet y van a aparecerles una fotografía así, de esta manera. Aquí hay un problema, como lo vemos aquí, tenemos unos espacios, ¿sí?, que no se utilizan para cultivar. Entonces, suponen haber diseñado en su momento este riel mismo, ¿ya? A medida que se vaya saliendo de aquí, empieza a alargarse para poder completar todas esas partecitas que faltan. Es como que tiene como las antenitas las antenas de los televisores, las antiguas, uno las saca. Las que ponen arriba. Sí, uno las podía sacar y las podía guardar, ¿no? Ya, entonces así mismo aquí empieza a salir. Sí, los carros tienen todavía. Algunos. Pero ahora saben usar y sí pueden enseñar. Ajá. Mejor que me haya visto. Ya, así es como se ve, ¿no? Ah, no, yo no me confío más. Es el mismo sistema. Y ese carro a dar vuelta. Sí, y lo que hace es esto, ¿no? Empieza a dar vuelta. ¿Será que se puede hacer eso en la casa? Dice que está de cuántas hectáreas. Sí, ¿eso es grande? Debe ser unas... ¿De completo? más o menos. Creo que esto tiene alrededor de 1 kilómetro el radio. Ya de 1000 metros Ahí ustedes saben calcular. Área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces el radio, si le dice, ¿cuánto es 1 kilómetro? Sí. Entonces el área es igual a pi, que vale como 3.14. Bueno, vamos ahí nomás. Por r, el radio le dije 1 al cuadrado es 1, ¿no? Entonces tiene 3,14 kilómetros cuadrados, que son 1 kilómetro cuadrado son 1000 hectáreas. Entonces son 3000 hectáreas más o menos. 1 kilómetro cuadrado son 10.000. Veo 1000 hectáreas. ¿1000? No estoy mal. No, 100 hectáreas, perdón. Sí. 1 kilómetro cuadrado son 100 hectáreas. Entonces aquí hay más o menos 300 hectáreas. Ya. Eso es complicado de encontrar aquí, ¿no? 300 hectáreas planitas. Esta para acá pura loma. Es complicado. En la zona del sur, en la zona costera, yo he visto, sí he visto ahí que se puede hacer. Más o menos. Para acá también he visto, pero... Sí, también he visto ahí, pero... O sea, no es una sola persona. Claro. Ahí. Lo más que es plano, en realidad es pantanoso. Sí, aquí es medio raro, ¿no? El suelo arenoso está solo cerca del río. De ahí empieza a ser medio barroso. Para allá. Ese suelo se pega en las botas, no deja caminar. Los carros se empiezan a hundir. Nadie me queda buscando. Ya, entonces eso. ¿Qué tal las tecnologías?